Pues bueno, vamos a empezar con nuestro estudio del día de hoy, que estamos siguiendo el libro de Ruth. El día de hoy vamos a empezar con el título del estudio se llama Los campos de Belén. Y voy a empezar con una oración. Señor, gracias por darnos la oportunidad de tener la posibilidad de abrir tu palabra, de tener estos medios también para poder difundirla a aquellas personas que están interesadas y que quieren escuchar sobre ti y conocerte. ¿Qué es lo que dice tu palabra? ¿Qué es lo que dice tu Biblia? Te pido, Señor, que estas enseñanzas que hoy nos traes pues lleguen a nuestros corazones profundamente para que estemos confiados en ti, en este mundo caótico, en esta vida que tiene todos sus problemas y sus situaciones. Te pido que nos des fuerza para mantenernos contigo todos los días de nuestra vida, y que este estudio sea de edificación para todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues voy a hacer una breve recapitulación sobre lo que estamos viendo. Hoy vamos a ver el capítulo 2 del libro de Ruth. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada y antepasada? Básicamente vimos esta historia de una familia encabezada por Elimelec, un israelita que decide salirse de esta nación de Israel porque había una gran hambruna. Dios estaba corrigiendo a Israel de todos los pecados que habían estado cometiendo, y lo que hace Elimelec, en vez de estar ahí y confiar en Dios y obedecer y arrepentirse, pues decide irse a este lugar llamado Moab. No nada más va solo, sino que se va con su mujer Noemí, y además de su mujer se va con sus 2 hijos. Y empiezan a hacer una vida en estos campos de Moab, en este lugar donde de hecho era prohibido por parte de Dios. Había dicho Dios que no se juntaran con los moabitas, y de todos modos ellos deciden ir. Bueno, en este caso Elimelec, que es el que los guía, él desobedece y decide vivir ahí, y vive por un tiempo de 10 años, y sus hijos tienen 2 esposas. Cada uno tiene su propia esposa, pero las consecuencias de haberse apartado de Dios pues llevaron a Elimelec a perder la vida, y también la vida de sus 2 hijos. Y es aquí como vemos la historia que estamos viendo del libro de Ruth, ya que las 2 nueras de Noemí pues eran mujeres extranjeras, y una de ellas se llama Ruth. ¿Por qué vamos a hablar de Ruth específicamente? Porque cuando Noemí le suceden estas situaciones donde pierden la vida tanto su esposo como sus 2 hijos, decide volver a Israel, y le dice a sus 2 nueras que se vayan con su familia, que ella no les iba a garantizar nada, que no iba a poderles ofrecer algo como tal. Y entonces una de ellas le hace caso y se va. Sin embargo, Ruth, en este caso contrario a su otra nuera, pues decide seguirla a Noemí, y pues decide como ser fiel a lo que es Noemí. Entonces vamos a ver qué sucede con esta historia en el capítulo 2, pero antes de esto, como terminamos ya el capítulo 1, pues vemos a Noemí que ya está acompañada de su nuera Ruth, y va regresando de los campos de Moab, pero como leemos en los últimos versículos de este primer capítulo, Noemí regresa vacía, regresa sin un sentido, pues básicamente se quedó viuda, sin una forma de poder sostenerse por ella misma. Y vemos cómo termina este capítulo 1 en el versículo 20 al 22. Vamos a ver qué nos dice estos últimos 2 versículos. Está hablando Noemí. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada.
Entonces aquí Noemí, pues no es que se haya regresado a Israel contenta, ni siquiera como, pues a lo mejor con un sentido, simplemente ella dijo, pues yo llego mal, llego rota, llego vacía, llego con un vacío interno muy fuerte, y su nombre hasta ella decide que se cambie, en vez de ser llamada Noemí, que significa placentero, ella decide que le digan Mara, que es lo que vimos en los versículos anteriores, y este nombre llamado Mara significa amargura. Entonces vemos a Noemí cómo está amargada, está sufriendo, está rota internamente. Entonces, posteriormente a esto ella decide regresar aún así, y para esto pues es algo bueno para ella, porque regresa a lo que es la voluntad de Dios. Dios había escogido a este pueblo Israel para que fueran ellos un pueblo apartado de lo que es el mundo. ¿Y a qué me refiero con el mundo? Me refiero como a la maldad que hay en el mundo. Dios estableció una serie de leyes plasmadas por Moisés, en donde les daba una serie de indicaciones para que pudieran vivir una vida santa. Claro que, como vemos en el Antiguo Testamento, pues no obedecen, y como vemos en este caso también con Elimelec, no obedeció este mandamiento. Sin embargo, pues ella decide regresar, y sí, dice, ok, acepta que es la voluntad de Dios que haya perdido a su marido y a sus 2 hijos. Y con esta misma voluntad de Dios ella decide regresar a esta tierra. Y aunque haya regresado vacía, pues ella de todos modos va. Además de esto, viene acompañado no nada más ella sola, sino viene acompañada de Ruth, quien Ruth pues prácticamente también hace una vida completamente diferente. A mí me llama mucho la atención la confianza que tiene Ruth al estar con Noemí, y principalmente al hacer al Dios de Noemí hacer lo suyo. Ella acepta al Dios de Noemí como un Dios personal. Ruth, pues prácticamente de ser una moabita, pues se va como extranjera a esta nueva tierra. Ella está dándole una vuelta a su vida pasada, y sin duda con la guía de su suegra su situación cambiará con el tiempo. Ella tiene, y eso es algo que hay que reconocerle mucho a Ruth, tiene un atributo que es la obediencia y la sumisión. En este caso es aún más llamativo porque no había aunque eran parentesco, era su suegra, pues no había algo a lo mejor necesariamente que los uniera, simplemente el cariño o el amor que tenía Ruth hacia Noemí. Ella pudo haber hecho su vida en Moab y quedarse ahí, pero ella tenía una fidelidad, y vemos también que era obediente, confiaba en Noemí y hacía lo que Noemí le indicaba. Esto lo que provocó fue que Dios la bendiciera en un futuro. Bueno, en este capítulo, en este libro lo vamos a ver, pero Dios la bendecirá por esta actitud que ella tiene. Entonces vamos a ver el día de hoy este capítulo 2 a más detalle, y vamos a ver el personaje, otro de los personajes principales, que es Booz. Este personaje permanecerá importante a través de todo el libro, y aquí vamos a ver lo que hace Dios con Booz, la providencia de Dios, que nos dice que él es pariente del esposo de Noemí. Podemos decir que a lo mejor es una coincidencia, ¿no? Casualmente sale Booz y fueron ahí para encontrarlo. No es coincidencia, es la providencia de Dios. Y vamos a ver el versículo 1 de este capítulo 2 de Ruth. Entonces dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Entonces aquí ya nos está detallando cómo este personaje, o nos está introduciendo este personaje, pues era pariente de Elimelec. Y ahorita vamos a ver por qué esto es importante. ¿Quién era Booz? En ese momento recordemos que había una gran hambre en Israel, pero se nos dice que Booz era un hombre rico. Dios le había bendecido al permanecer en Israel y no huir como lo había hecho Elimelec, ¿no? Entonces es muy fácil ver a lo mejor en situaciones complicadas y
situaciones que pueden ser, en este caso, por ejemplo, de pobreza, de escasez, mejor dicho, de escasez en el alimento, pues decidir huir, ¿no? Decidir huir, decidir no afrontar la situación o confiar, mejor dicho, en Dios. Y Boaz confió en la providencia de Dios, confió en que Él le iba a proveer, y aunque hubiera hambre en Israel, él era un hombre rico. En parte, Dios lo había bendecido al permanecer en Israel y no huir como lo había hecho Elimelec. Y vamos a ver qué es lo que sucede con estas dos personas. En este caso vamos ahora a ver a Ruth, que tiene una muy buena actitud a pesar también de las circunstancias. Entonces llega Ruth a Israel, llega con Noemí y pues sin nada, se trajeron prácticamente nada, porque recordemos que pues en ese momento había una gran hambre. Y entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Vamos a ver cómo está en este versículo 2 la sumisión de Ruth. Ella no dice: pues espérame aquí, yo me voy a ir a buscar de comer. Le está rogando a Noemí. Su actitud es de sumisión y primero pedirle permiso a Noemí para que pueda ir ella a salir a trabajar. Entonces vemos esta característica también de Ruth, que es una mujer con una muy buena actitud a pesar de las circunstancias que estaban viviendo las dos, ¿no? Porque también Noemí pues estaba dolida, rota, y Ruth no se desanimó por esta situación. Al contrario, ella dijo: déjame ir a buscar una fuente de sustento para que comamos. Era mujer extranjera en tierra extraña, pero lista para trabajar y resolver lo apremiante de sus vidas. No nada más era cuestión de que fuera extranjera. Como tal, en Israel los extranjeros pues tampoco eran como muy bien recibidos, aunque en la Biblia, en el Antiguo Testamento Moisés dice que sí, que reciban a los extranjeros, pero aparte era moabita, un pueblo que era pues como enemigo de Israel. Entonces ella era una mujer en tierra extranjera y pues aún así decidió salir con una actitud confiada, con una actitud confiando en Dios y con una muy buena actitud de querer trabajar para poder también sostenerse y sostener a su suegra. Ella sabía que son tiempos de poca misericordia y había poca gente que extendería su bondad, pero ella con una muy buena actitud sale a buscar este sustento. Pide permiso primeramente a Noemí y Dios la lleva a un campo específico para recoger estas espigas. Vamos a ver lo que dice en el versículo 3 de Ruth capítulo 2. Fue pues y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Vamos a tomar en cuenta que Ruth exactamente no sabía en dónde estaba. Ella fue a recoger a un lugar donde fue a encontrar. No necesariamente sabía que era de esta persona llamada Boaz. Y vamos a ver lo que sigue diciendo. Entonces ella estaba dispuesta a trabajar pues como mendiga. Ella simplemente estaba dispuesta a recoger lo que sobraba. Y aconteció que Dios la mandó al campo de Boaz. Dios siempre te va a prosperar al seguir sus principios básicos, sus principios elementales y todos sus principios, mejor dicho. Y Ruth estaba haciendo eso. Ella estaba siguiendo estos principios. Vamos a ver qué es lo que nos dice en el versículo 4. Y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Entonces, ya vimos cómo Boaz, este personaje, es un elemento clave en esta historia, en este capítulo, y vemos que es un hombre con características diferentes a los que había en su tiempo, un hombre bondadoso, en donde pues esto escaseaba como una cualidad.
aparte él era el dueño del campo, él llegaba saludando bondadosamente a sus trabajadores y notamos que ellos le responden de igual manera. Había una buena ambiente laboral, como le podemos llamar en la actualidad, ¿no? Cuántos trabajos, cuántos lugares. Actualmente vemos que siempre hay un ambiente tóxico, un ambiente agresivo, un ambiente de querer agredir o sobajar a otras personas. No es así con este personaje o esta persona llamada Boaz. Entonces, Boaz era el que lo propiciaba. Quizás muy diferente a otros campos del lugar, pues decíamos que eran tiempos oscuros, tiempos que se escaseaba pues esta cualidad que tenía Boaz. Vamos a ver lo que nos dice Ruth, versículo 5. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Boaz pues llega con todos sus empleados o todos sus trabajadores y empieza a saludarlos y se da cuenta rápidamente que había alguien diferente. Se subió. Entonces vemos que él conocía a su gente y notó rápidamente que había una persona nueva y preguntó quién era esta persona. Entonces podemos ver que nosotros podemos influenciar, tú puedes influenciar en el estado de ánimo de un lugar y proyectar e influenciar a los demás. Vos ciertamente era un hombre que estaba siguiendo a Dios, un hombre de Dios. Vamos a ver lo que nos dice Ruth 2:6. Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. ¿Cómo esta persona, este mayordomo se dio cuenta, lo ubicó rápidamente a Ruth? ¿Quién era y qué es lo que hacía? Todos sabían que era moabita, que era Ruth, que se llamaba Ruth y que era una moabita que había venido con su suegra. Sin embargo, no era una forma de verla con menosprecio, sino que simplemente le dio esta información de quién era ella. No la consideró una persona que no era bienvenida o agradable, ¿no? Simplemente le dijo él quién era. Vamos a ver qué es lo que nos dice el versículo 7. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces ya está dando más detalles de lo que estaba haciendo Ruth. Vemos prontamente que Ruth se distingue como una mujer diligente y pronta para el trabajo, lo cual causaba una admiración al mencionarlo los propios trabajadores de Boaz. Dios siempre bendice el trabajo diligente y responsable. Vamos a ver qué es lo que nos dice Proverbios 22:29. Proverbios capítulo 22, versículo 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Dios recompensa a los hombres diligentes y vemos como Ruth era una mujer diligente y trabajadora. Vamos a ver lo que nos dice Ruth capítulo 2, versículo del 8 al 9. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces vemos cómo rápidamente Boaz viene como una bendición para Ruth. La bendición viene de inmediato, pues Boaz, como dueño, habla directamente con esta sierva humilde
con una mujer que era una extranjera y que simplemente estaba ahí pues recogiendo lo que sobraba, y le pide que se quede a trabajar en su campo, que tendrá un trato digno tanto en el trabajo como en el descanso. Boaz es un hombre generoso, un hombre rico, pero generoso y también muy comprensible. Y es lo que nos dice Pablo, o lo que le dice a Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículos 17 y 18. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 17 y 18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni impongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y vemos cómo este hombre Boaz, pues es un hombre generoso. Fue un hombre que rápidamente vio la necesidad de Ruth con la de Noemí, y él decide apoyarlos. Boaz en este momento lo haría por Ruth, pero si hubiera llegado cualquier otra persona, seguramente también lo hubiera hecho si llegaba a su campo. Vamos a seguir con este pasaje que estamos viendo de Ruth, el capítulo 2. Y ahora vamos a ver el versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Ruth sabía perfectamente pues que a lo mejor no iba a recibir un trato bueno o un trato amable de parte de alguien, ya que pues sabía que estaba en un mundo en donde no era nada amable y donde había oscuridad y perversidad. Entonces ella no entiende cómo es que había alguien que la estuviera tratando con tanta bondad. En este mundo, como en el de estos días, sí llega a haber personas, hay pocos hombres de buena voluntad, principalmente los que siguen a Dios, los que siguen a Cristo, los cristianos que muestran la bondad de Dios, y el mundo los llama muchas veces que son unos tontos, unos mensos, cuando realmente son mansos, que es un concepto muy diferente. No importa que ella fuera extranjera, pues Boaz extendía bondad a todo hombre y su respuesta lo confirmaba. Entonces vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo esta historia de Ruth. Vamos a leer el versículo 11 y 12. Y respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces Boaz está reconociendo lo que estaba haciendo Ruth, un trato para una persona que pues no tenían un lazo necesariamente de sangre o un lazo de mucha historia, pero vemos claramente cómo había un afecto por parte de Ruth, había fidelidad de Ruth, había una confianza en su suegra, pero principalmente también tenía la confianza en Dios. Y Boaz lo está reconociendo, que ella había venido a esa tierra a recibir esta misericordia de Dios. Entonces, en ese mundo como el de estos días, bueno, ya lo vimos, no importaba que ella fuera extranjera, pues esto, pues vemos cómo Boaz la trató de igual forma. Él también había escuchado la buena reputación que tenía Ruth, de lo que había hecho. Y esto es muy importante, como lo dice Proverbios 22:1. Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Aquí estamos viendo que es mucho más importante y el reconocimiento en un buen concepto que te tengan. Y en este caso Ruth era una mujer distinguible. No importaba que fuera moabita, sino lo que ella estaba haciendo.
Y entonces era admirada por su valor para dejar su vida pasada, para dejar todo lo que tenía de su vida con sus padres, de su gente cercana, y venir a una vida nueva en compañía de su suegra. Y él lo que hace es bendecirla. Vamos a ver lo que nos dice la historia. Vamos a seguir con el versículo 13 al 17. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació, y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados, diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Entonces aquí se describe un diálogo entre esta mujer virtuosa, diligente y humilde, como la que conocemos en Proverbios 31, y un varón de Dios bondadoso y generoso que fácilmente sabe distinguir a las personas llenas de luz, como es esta mujer llamada Ruth, esta sierva de Dios. Vamos a ver lo que dice Proverbios 31:10, que habla justamente sobre la mujer virtuosa. Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Vos estaba reconociendo que esta mujer era una mujer agraciada, una mujer virtuosa, y lo reconoce. Y luego vamos también en este versículos que estuvimos leyendo de Ruth, del capítulo 2, 13 al 17. Luego vemos cómo los resultados de la bendición, al punto que ella ha recogido al final del día 25 kilos de cebada. Eso es lo que es un efa, que fue con dificultad, que la llevó con dificultad de regreso a su casa. 25 kilos fueron los que ella recogió. Vamos a ver lo que dice Ruth 2:18. Ruth 2:18. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Entonces Noemí estaba muy sorprendida de que Ruth había traído tanto grano de un día de trabajo, y sospecha en ese momento que algo ha sucedido. Pues pronto se entera que ese campo es el de Boz, que casualmente, pero como lo comentamos hace un momento, no es casualidad, es el pariente de su esposo, que en un momento dado podría redimir, eso significa ayudar, a una familia con necesidad por el parentesco. Vaya coincidencia de Dios que Ruth haya ido a estos campos de Boz. Vamos a ver lo que nos dice Ruth 2, 19 y 20. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Entonces, primero, Ruth no sabía ni conocía quién era este hombre. Es Noemí quien le está diciendo, y le está diciendo, oye, pues este hombre ha traído una gran bendición, y aparte es un familiar. Hay la palabra Goel, que es en hebreo, que es pariente redentor. Es un concepto que veremos más adelante en la historia, y que Dios usará para bendición de Ruth y de Noemí.
Entonces vamos a ver que la palabra clave de este capítulo y que veremos más adelante es la bondad. Dios llama a todo varón de Dios a proyectar bondad con su vida y su boca en medio de un mundo perdido y oscuro. Y lo podemos ver en la vida de Boaz, pero también la podemos ver la bondad en la vida de Ruth. Vamos a ver lo que nos dice Ruth en los últimos versículos de este capítulo 2. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Entonces Boaz no nada más se enfocó a ayudarle un día o un momento, sino le dijo: vas a quedarte aquí y te voy a dejar que puedas espigar, que puedas recoger. Y no nada más segó la cebada, sino también el trigo. O sea, no nada más se quedó con un campo, ¿no? Sino que se enfocó en los dos. Entonces vemos el ejemplo tanto de Boaz como el de Ruth, que esto es lo que todo cristiano debe proyectar. Es lo que debemos de proyectar como cristianos, pues la luz en las tinieblas resplandece. Entonces, ¿estás tú proyectando esto para que alguno sea impactado y venga a Cristo? ¿O tú que no tienes una relación personal con Dios, has ya visto a alguien con esta luz que te hace preguntando de qué se trata? Pues la respuesta es Cristo. Y a lo mejor podemos ver esta historia como una historia muy bonita, pero como una historia. Pero esta historia, pues así sucedió. Y lo que vemos, como lo hemos visto en un mundo, en esta historia de Ruth, en un mundo oscuro, en un mundo pues con pobreza material, con escasez, con una serie de problemas y conflictos, con muerte, lo que le pasa a Ruth, pues vemos la actitud de Ruth, vemos también la actitud de Boaz, de confiar principalmente en Dios. Eso es lo que Dios te hace a ti cuando tú le pones toda su confianza. Cuando le pones toda tu confianza en Él, Él te da tranquilidad, Él te da paz, a pesar de las circunstancias que están a tu alrededor, como lo que le sucedió a Ruth, que Ruth perdió a su esposo, perdió a su suegro y se quedó sola con su suegra. Y aparte se tuvo que ir de su casa. ¿Cuántos se atreverían a hacer lo que hizo Ruth? O el de este hombre Boaz, que era un hombre trabajador, un hombre con un trato humano hacia sus trabajadores, que era un hombre diligente y principalmente confiado en Dios. ¿Cuánta confianza? Esa es la confianza que debemos de tener. Y yo te digo a ti que no tienes esta confianza, que hoy vengas a Dios, que hoy puedas recibir esta tranquilidad de Dios, que Dios te da por su mera gracia. Dios nos da esta tranquilidad, esta paz, esta templanza, como la vemos en estas dos personas, Ruth y Boaz. Así que si tú aún no has aceptado a Cristo en tu corazón, si tú todavía vives atormentado por el mundo en el que vivimos hoy, que estamos rodeados de noticias pesimistas, de noticias sobre la inflación, sobre la economía, sobre las guerras, sobre las catástrofes naturales, solamente es que veas un poco las noticias y vas a ver todo el mundo hecho pedazos, la inseguridad, muchos problemas que seguramente tú ves acerca en tu vida o a tu alrededor, mejor dicho, o también hasta lo has vivido. Yo te pido que pongas tu confianza en Dios hoy, que te pongas a cuentas con Dios. Pero es necesario primeramente que reconozcas que necesitas ser salvado, que necesitas a Dios en tu vida, que necesitas tener una relación
personal, espiritual con Dios. ¿Y cómo lo tienes? Solamente es a través de Cristo. Cristo es la respuesta. Así que, si quieres tú que escuchas que no has recibido a Cristo en tu corazón, que hagas una oración conmigo y que aceptes primeramente que has vivido una vida en pecado, alejada de Dios. Principalmente ese es el mayor pecado que tenemos, el que no amamos a Dios, no volteamos a ver a Dios y que hacemos dioses de todas las cosas que estamos a nuestro alrededor, el dinero, los famosos, los conciertos, los lujos, otras personas. Entonces yo te pido hoy que reconozcas que en tu vida no tienes esta confianza como la que vemos en Boaz, en Ruth. Y si quieres tú apropiarte de esto y tener esta confianza, estas bendiciones, esta seguridad, esta bondad en tu vida, te invito a que hagas esta oración. Así que solamente en donde te encuentres, en el silencio de tu corazón, solamente cierra los ojos y ahí en tu corazón, no necesitas decirlo verbalmente. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo, pero no necesitas hacerlo si así no lo quieres. Pero que vayas a ese corazón tuyo profundo y que vayas arrepentido. Di algunas palabras como las que yo te voy a guiar. Señor, hoy vengo ante ti reconociendo que he pecado, que mi vida está atormentada por este mundo, que mi vida está atormentada con los muchos problemas que tengo, que ni siquiera he vuelto a verte, que me he basado en mis propios principios, que he seguido mi propia vida, mis propias decisiones, viendo egoístamente para mi beneficio. Te pido, Señor, hoy que me perdones, que perdones mis pecados. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú ya pagaste en la cruz, que tú me has regalado la vida eterna. Yo quiero recibirla. Te pido, Señor, que limpies toda mi vida, que la transformes, que me des esa confianza como la de estos hombres que vimos en esta historia, como Ruth, como vos. Te pido, Señor, arrepentido de toda esa vida que he llevado, que me tomes, que tomes mi corazón, que tomes mi vida completa. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues si tú no has o no habías aceptado a Cristo en tu corazón antes, ya a lo mejor habías escuchado, yo te invito a que lo hagas, que no tardes. No sabemos qué tenemos en esta vida en un futuro, no sabemos qué vaya a pasar. Y siempre es una muy buena oportunidad para tener una relación con Dios, para recibir sus bendiciones el tiempo que sea su voluntad y la forma en la que Él lo quiera presentar, porque hace un cambio principalmente en tu corazón, en tu vida interna, y que eso se refleja en tu vida externa también. Así que los esperamos la próxima semana para que seguimos con este con este capítulo 3 del libro de Ruth, y podamos seguir con esta historia bastante bonita, bastante interesante. Así que nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.